Muchas gracias por recibirme. Vamos a hablar hoy sobre esa ficción jurídica y política que se llama Estado Libre Asociado. Creo que conversar sobre el Estado Libre Asociado pues obliga un poco a ir un poco hacia atrás, aunque no mucho más hacia atrás, pero tratar de revisar cómo el Partido Popular va evolucionando hasta llegar a la Ley 600, que es la que el Congreso legisla para aprobar una convención constituyente, que es la que produce la Constitución del Estado Libre Asociado. Es necesario ir un poco más atrás porque el Partido Popular gana las elecciones de 1940, no totalmente, pero parcialmente, y luego se convierte en una victoria total, por razón de que se producen unos cambios en la Cámara de Representantes que le dan al Partido Popular una mayoría en la Cámara, y ya en las elecciones había obtenido una mayoría en el Senado. De modo que eso le permite al Partido Popular iniciar un proceso de legislación con un control de ambas cámaras. Todos sabemos que en 1940, a pesar de que el Partido Popular, su raíz era independentista, se funda en el 38, pero su organización matriz era la ASI, Acción Social Independentista. Y Muñoz se reconoce a sí mismo como independentista al momento del triunfo del Partido Popular en el 40. Esa victoria, que fue apretada en 1940, se convierte en una victoria arrolladora en 1944, en que el Partido Popular prácticamente tiene un copo en la isla. Pero para las elecciones de 1944, el programa del Partido Popular mantiene que el estatus no estará en issue en las elecciones. Es decir, que el Partido Popular no se compromete a atender el problema del estatus en el periodo del 44 al 48 tampoco, como no lo atendió en el periodo del 40 al 44. La razón que alegaba Muñoz Marín era que lo prioritario era atender los problemas económicos que tenía el país y que esos problemas económicos se habían atendido con algún éxito en el periodo del 40 al 44. Y eso es correcto. Es decir, el periodo realmente productivo en términos de justicia social del Partido Popular fue el periodo del 40 al 44. En el 44
ya están ocurriendo unas cosas en el mundo que están imponiéndole al Partido Popular tener que enfrentarse al problema del estatus. Es decir, en el 45 se organizan las Naciones Unidas. Pero antes de las Naciones Unidas se había firmado la Carta del Atlántico, que la firmaron Hoover y Churchill, el primer ministro inglés y el presidente de los Estados Unidos, en la cual se comprometían a lograr que se respetaran los procesos de autodeterminación política. Así que en el 45 el Partido Popular se encuentra con que hay una organización internacional que tiene en su artículo 73 a Puerto Rico como una colonia norteamericana. Y entonces, pues, ya pues un sector importante del Partido Popular considera que ha llegado el momento de considerar un planteamiento formal a los Estados Unidos sobre la descolonización de Puerto Rico. En 1946 se logra en Puerto Rico algo que se ha logrado muy pocas veces. Y es que los dos partidos principales, o los tres partidos, porque eran tres partidos entonces, aunque el Partido Independentista todavía no estaba inscrito, el Partido Socialista, el Partido Estadista y el Partido Popular. Se logra en un consenso plantearle a Estados Unidos el problema de la indefinición política y la necesidad de resolver el estatus político. Se lleva el asunto a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y se aprueba una resolución conjunta, número 1 de ese año, en que los tres partidos crean una comisión legislativa que va a Washington a negociar que Estados Unidos, que el Congreso disponga de un plebiscito en Puerto Rico en que se iban a determinar tres opciones, es decir, para que el país determinara entre tres opciones. La opción de la estadidad, la opción de la independencia, la opción del dominio. El dominio era la fórmula inglesa de descolonizar, lo que después vino a ser la Mancomunidad de Naciones, porque era una amplia autonomía interna con unos lazos con la soberanía británica. Eso no prosperó, lo del dominio no prosperó desde el inicio. Pero las gestiones se hicieron en el Congreso y hubo cierta intención de un sector del Congreso para oír el planteamiento y legislar un plebiscito. Esto se detuvo porque el presidente Truman, en un gesto muy democrático, expresó que el Congreso no debía plantearle a los puertorriqueños ninguna opción que no estuviera dispuesto a conceder.
Y lo hizo bien claro, en un lenguaje bien claro. Porque ahí estaba la estadidad. Y no se había generado en Puerto Rico la más remota posibilidad de que la estadidad pudiera ganar una elección plebiscitaria, porque las fuerzas vivas fuertes estaban del lado de la independencia. Y el liderato popular era un liderato independentista. Esa experiencia de mover los partidos políticos en Puerto Rico, de mover la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de aprobar una resolución sobre una materia tan sensitiva como esta por unanimidad, estando un liderato que era irreconciliable en otros planos, creó mucho desaliento en Puerto Rico, mucho desaliento en Puerto Rico. Y Muñoz pues dejó el asunto caminar sin mover el asunto del estatus en ese periodo del 46 al 48. Pero en el 48 formula un plan de descolonización para Puerto Rico. Y hay un lenguaje que nos parecería a cualquiera de nosotros un lenguaje adecuado. Es decir, estaba buscando la libre determinación de los puertorriqueños. Pero ya estaba el proceso político avanzando de tal manera que el liderato independentista, un sector del liderato independentista del Partido Popular no estuvo dispuesto a esperar. No estuvo dispuesto a confiar en Estados Unidos. No estuvo dispuesto a seguir manejando las cosas de la manera en que se manejaban, porque cuando yo les hablo del 45 y del 46, les puedo decir que ya para los años 22 del siglo XX se hablaba de un Estado libre asociado en Puerto Rico, de los viejos partidos. Es decir, que esto no era una fórmula nueva en cierto sentido, pero eso plantea dos cosas nuevas, que es un primer Congreso pro independencia y un segundo Congreso pro independencia. El primer Congreso pro independencia es un congreso que reúne a todo el liderato popular y al que Luis Muñoz Marín le envía un mensaje de bienvenida y de felicitación, porque todavía se mantenía en esa línea. Al segundo Congreso pro independencia, él no lo trata de la misma manera. Y las razones prácticas es que en el segundo Congreso pro independencia se tomó la decisión por parte del liderato independentista, que viene a ser luego el fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, de no... El liderato pensaba que no se debía considerar más al Partido Popular como un partido que se encaminaba a la independencia, sino que Muñoz estaba con una flojera muy evidente y que había que enderezar los rumbos hacia la independencia. Y entonces, de hecho, lo que más persuadió a Muñoz de declarar incompatible pertenecer al segundo Congreso y al Partido Popular fue que el segundo Congreso decidió crear comités en cada pueblo. Y entonces Muñoz les indica que si van a crear un comité en cada pueblo, están formando un partido político. Y que en ese caso, pues,
que se mantengan fuera del Partido Popular y funden el partido que el liderato independentista quería fundar. Y eso se produce. Es decir, el liderato del Partido Popular, excepto algunos que se quedaron en el Partido Popular, como Vicente Gil Polanco, y creo que Susoni se quedó también por un periodo. Se funda el Partido Independentista y entonces ya el Partido Independentista concurre a las urnas en el 1948. Entonces ya el Partido Popular se ve enfrentado a un partido independentista y entonces es que Muñoz empieza a dar reversa. En el 48, Muñoz decide que escribe dos artículos en el periódico El Mundo. Y en esos dos artículos claramente establece un cambio de ruta. Ya no va a defender la independencia, ya va a defender una vía media, que él todavía no sabe cuál es exactamente, pero que resulta ser el Estado Libre Asociado, que finalmente en conversaciones con el liderato del Congreso de los Estados Unidos, pues opta por ese curso de acción. El giro de Muñoz, pues trae innumerables problemas al seno del Partido Popular, pero el Partido Popular era un partido pues que era Luis Muñoz Marín a la cabeza. Y lo que hiciera Luis Muñoz Marín en esas etapas de grandes victorias electorales, pues se toleraba. Y la del 48 fue otra gran victoria del Partido Popular. Pero en el 48 empieza una gestión en el Congreso de los Estados Unidos para reanudar los trabajos de la famosa Comisión Legislativa del 46, a los fines de lograr que se estableciera algún tipo de mecanismo para determinar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y esto concluye con que ya para el 49 en el Congreso se está moviendo una opinión alrededor de lo que vino a ser el Estado Libre Asociado. De eso vamos a hablar ahora. Todo esto hay que verlo también. Pedro Albizu Campos, don Pedro, viene a la isla en diciembre de 1947 y viene a confrontar el régimen. Él viene inmediatamente, sus primeras expresiones son de que hay que confrontar el régimen. Y entonces, pues, todos conocemos la mística del albizuismo, el valor, sacrificio, la confrontación, la lucha armada. Y eso, pues, va a la vez que se va desarrollando un proceso en el Congreso, se va desarrollando en Puerto Rico un movimiento para confrontar. Y en 1950 se logra finalmente aprobar un proyecto de ley que lo presenta el comisionado residente Fernando Gisén, se aprueba en Cámara y Senado, que es la Ley 600, la ley que autoriza al pueblo de Puerto Rico a convocar una convención constituyente para darse un gobierno interno.
Esa es la medida de lo que fue la Ley 600. En medio de todo ese proceso ocurre la Revolución de Octubre 30 del año 50, que a la vez produce pues unas leyes muy represivas contra el independentismo y a la vez produce un resurgimiento del independentismo, porque eso es paradójico, es decir, el independentismo, su mejor momento lo tuvo en 1952, después de la Revolución de Octubre, en que sacó el 19% de los votos del PIB. Después de eso, mantuvo una declinación constante hasta que en el 1960 ya no quedó inscrito. El PIB obtuvo, creo que 122.000 votos en el 52 y bajó a 84.000 votos en el 56. Y eso mismo ocurrió a la inversa en el Partido Estadista. El Partido Estadista había obtenido más o menos 80 y pico mil votos en el 52 y subió a 100 y pico de mil votos en el 56. Muñoz, a su vez, que empezó a desarrollar en el Partido Popular la idea de que Puerto Rico lo que debía tener era una asociación política con los Estados Unidos, empezó a partir del año 56 a hablar de unión permanente. Y pues se le hacían entonces las mismas críticas que se le hacen ahora. La unión permanente perfecta es la estadidad. Y quien empiece a manejar el concepto de unión permanente, pues tiene que protegerse de la acusación de que está buscando finalmente la estadidad. Muñoz se defendía de esos ataques, y esto es importante conocerlo porque es parte del proceso del desarrollo del Estado Libre Asociado. Él creía que Puerto Rico no tenía ya voluntad independentista, que había que bregar con los problemas económicos, que la política era economía. Para Muñoz la política era economía, era buscar pues mejores salarios, buscar mejores escuelas y buscar mejores hospitales, pero sin tener un rumbo muy definido. Y terminó en el año 60 abogando por el voto presidencial. Y terminó en el 60 abogando por que Puerto Rico contribuyera al tesoro de los Estados Unidos, no como una extensión del sistema contributivo federal a Puerto Rico, sino como un mecanismo de Puerto Rico para, bueno, para poner de acuerdo su sistema político, vamos a decir, para no vivir de dádivas exclusivamente. Pero eso nadie lo entendía. Y esa fue la declinación de Muñoz paulatina, una declaración paulatina. El Partido Popular entonces empieza a administrar un sistema político después de la aprobación de la Constitución, porque
la ley 600 autoriza a convocar una asamblea, una convención constituyente. Se convoca esa convención constituyente y se constituye un parlamento, una asamblea que está deliberando como 18 meses y la cual produce pues, la constitución que conocemos. Pero Estados Unidos, el Congreso, antes de aprobar esa ley, esa convocatoria, impuso unas condiciones. Una de las condiciones fue que los puertorriqueños no podían enmendar libremente su constitución. La Constitución de Puerto Rico se enmienda mediante el artículo 7 de la Constitución. El artículo 7 dispone de dos cosas muy sencillas. Dispone que si hay una propuesta de enmienda constitucional, pues lo único que se requiere es un referéndum, en que el pueblo diga sí o no a lo que se propone. Pero si hay más de 3 enmiendas, entonces hay que convocar una convención constitucional. Pero entonces Estados Unidos le indica en la enmienda que le hace al artículo que ya había aprobado la Asamblea Constituyente y que había ratificado el pueblo, le impone que cualquier enmienda a la Constitución del Estado Libre Asociado tiene que estar de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales y con las disposiciones de la propia Ley 600. Esas son las limitaciones que le impone. Lo que quiere decir es que que Puerto Rico no puede enmendar su constitución en nada relativo a las relaciones políticas. Y por eso nunca se ha acudido a enmiendas importantes porque la intención legislativa fue clara. Otra enmienda que hizo el Congreso fue que lo que se proponía en la Constitución sobre la educación pública tenía que respetar la educación privada en Puerto Rico. Y eso pues era otra de las enmiendas que propuso el Congreso. Esas dos yo diría que son las dos más importantes. No, la tercera es la más importante. La tercera era que a ellos no les gustaba la sección 21 de la Constitución, que es la que garantiza los derechos sociales, trabajo, educación, vivienda, porque ellos consideraban que esa sección tenía una inclinación socialista muy pronunciada. Y como la tenía, la eliminaron. Ellos tenían una manera muy interesante de eliminarla. Es decir, ellos la dejaban, pero si el pueblo de Puerto Rico no actuaba, entonces la disposición no prevalece. Esa es la situación con la sección 20, con el problema de la educación privada y con el problema de las enmiendas constitucionales. Muñoz sometió a referéndum esas enmiendas del Congreso y el pueblo las aprobó todas. El pueblo no sabía lo que estaba aprobando realmente. No sabía lo que estaba aprobando y hay evidencia de más, porque
las discusiones que se suscitaban y los informes que se preparaban, esos se vinieron a conocer a veces decenas de años después. En Puerto Rico hay un informe, pues que algunos tenemos y hemos leído, pero que la inmensa mayoría del país no lo conoce. Por ejemplo, el informe Dorfman fue un informe ya más adelante, en los años 50, en que Dorfman le plantea al gobierno de Puerto Rico, Partido Popular, que el problema de Puerto Rico es que somos muchos en una isla pequeña. Y lo que hay que hacer es sacar puertorriqueños de Puerto Rico. Y eso, el padrino de todo eso era Moscoso. Teodoro Moscoso, que fue jefe de Fomento. Y Moscoso propició entonces que los trabajadores puertorriqueños se fueran a trabajar a fincas de Estados Unidos, y en unos pocos años se movieron 500,000 puertorriqueños a Estados Unidos. Y hubo de eso, como ese proyecto, como ese informe Dorfman, que después se dio a conocer y después se publicó, pero muchos años después. Y el propio, los historiadores admiten que el informe no lo conocía ni el propio gobierno de Puerto Rico. Eso lo estaba cerrado en un grupo pequeño que dominaba la inteligencia de esos proyectos, pero eso se instrumentaba, pero no se divulgaba. Entonces aparecía como una política pública del gobierno de Puerto Rico o buscando el bienestar de los trabajadores o lo que fuera, pero en realidad era una política, y así mismo ocurrió con la esterilización de las mujeres. Y así mismo ocurrió con los problemas militares en el Yunque. La contaminación de áreas importantes. De modo que estamos hablando de que lo que pensábamos que fuera un cambio importante no resultó así. Yo voy a explicarles por qué. Una de las cosas que en ese proceso llamado de reforma constitucional se hizo fue que se quedó vigente algo que se le llamó Ley de Relaciones Federales. Y eso no es sino la Ley Foraker y la Ley Jones. Es decir, todo lo que tiene que ver con la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos no se puede tocar porque eso está en la Ley de Relaciones Federales. Puerto Rico puede bregar con lo que dice la Constitución que se puede bregar. Y eso es lo que hizo al proceso con 52, un proceso que Vicente Gil Polanco lo llamaba una farsa, la farsa del Estado Libre Asociado. Pero no él solamente. Yo creo que la generalidad del Partido Popular vino en conocimiento finalmente de que la llamada reforma constitucional no le había añadido un poder importante a Puerto Rico. ¿Le introdujo algún cambio? Sí, hubo unos cambios pequeños, unos cambios de que si antes el presidente de Estados Unidos nombraba a los jueces del Tribunal Supremo y después los nombraba el gobernador.
Pero ¿qué adelanto fue ese cuando el gobernador deja el Tribunal Supremo de Puerto Rico no solo intacto, sino que sustituye un juez presidente puertorriqueño y pone un americano, a Snyder, a presidir el Supremo? Y después Snyder termina expulsado del Tribunal Supremo por corrupción. Entonces, es una ganancia, teóricamente sí, es una ganancia, porque de ahí en adelante, bueno, el gobernador de Puerto Rico siguió nombrando a los jueces del Tribunal Supremo. En sus inicios, una derrota para el país. Aquí, al día siguiente del año 52, después de aprobarse la Constitución, aquí no cambió absolutamente nada. Nada. Los tribunales siguieron como estaban funcionando, las cámaras legislativas siguieron como estaban funcionando. Es decir, aquí no hubo un cambio estructural que permitiera al pueblo ver un cambio en la orientación, un cambio en la directrices, etc. Eso no se dio. Muñoz tenía una relación política con las autoridades demócratas de Washington que era una cosa extraordinaria. Porque Muñoz era americano. Muñoz era americano. Después vino en su trajín de formación de partido, etcétera. Bueno, se puertorriqueñizó, pero cuando usted examina dónde nace y se cría Luis Muñoz Marín, Muñoz nace aquí, pero Muñoz toda su niñez, toda su adolescencia la pasa entre Nueva York y Washington, con motivo de que su padre es comisionado residente y tiene mentalidad norteamericana. De modo que, y logró unos acercamientos, porque además tenía mucha inteligencia, no era un hombre mucha inteligencia. Es decir, Muñoz tenía, por ejemplo, con la administración Roosevelt, un acercamiento demasiado grande, porque era muy amigo de la que era principal consejera de Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente, Ruby Black. Y Ruby Black era una norteamericana que funcionaba como puertorriqueña. Es decir, por alguna razón, de hecho, sus cenizas están en el yunque. Es decir, ella admiraba a Puerto Rico y hacía todo lo posible por proteger a Puerto Rico, y de hecho, cuando viene la crisis de los años 30, después de la Gran Depresión, es a través de ella que se consigue que quien es minoría política en Puerto Rico, que son los liberales, fueran los que administraran todas las ayudas federales en Puerto Rico. Y eso da un poder político muy grande y un acercamiento al electorado muy fuerte. Pero tenemos que adelantar la discusión del Estado Libre Asociado. Una vez que se aprueba la Constitución, la gente se queda diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No la gente, el liderato del Partido Popular. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué es esto? Tan así que 2 años después, en el año 54, ya el comisionado residente está pidiendo que se aclaren los conceptos de la Ley 600. No le hacen ningún caso. Antonio Fenoisen. Y vuelve a intentarlo
unos años más adelante, en el 59, y se presenta un proyecto, el proyecto Fresnós-Murray, y pues se revoluciona el país pensando que va a haber, y el Congreso no lo toca, no toca el problema de Puerto Rico. Fíjense que ya se está acercando en el 59. En el 59 ocurre un dato muy importante. Y es que estamos ya en Guerra Fría. Estamos ya en Guerra Fría. Y la Revolución Cubana llega al poder en el 59. Y entonces empieza la idea de que Puerto Rico puede lograr cambios en la medida en que sea anticomunista, antiindependentista. Y Muñoz se torna en un instrumento de eso. Muñoz se torna en un instrumento de eso y él, en su vejez, admitió eso en sus memorias. De hecho, Jodón, que lo pintó, expresa lo que Muñoz le expresaba, porque ese cuadro de Jodón demuestra a un hombre averiado. Y Muñoz le expresaba que estaba muy, no sé cuál es la palabra exacta de que usa Jodón, pero que estaba arrepentido de la forma en que había tratado a los independentistas. Pero ya era tarde. En Puerto Rico hubo un periodo muy extenso de represión política. En el año 60 empieza el Partido Popular, que no se cansaba, a tratar de mover el Congreso para que 60 es Kennedy. 60 es Kennedy. Muñoz tenía una relación especialmente buena con Kennedy. Lo trajo a Fortaleza, le hizo homenajes, le llevó a Pablo Casals allá a Casablanca, y aparentemente habían desarrollado una buena relación. Muñoz pensaba que esa buena relación iba a rendir frutos políticos. Y se presentó en el Congreso una legislación para... En ese momento, la idea de Muñoz era que Estados Unidos reconociera de alguna manera la permanencia del Estado Libre Asociado. Porque luego que se aprueba la Constitución, todo el mundo se da cuenta de que la Constitución de los Estados Unidos, el artículo, la cláusula territorial, prevalece. Y que si se pensaba que Puerto Rico había quedado fuera de la cláusula territorial, pues eso fue una gran equivocación. Y la cláusula territorial es la que dice que el Congreso es responsable de toda la reglamentación sobre el territorio. Entonces Muñoz quería que de alguna manera se le diera un carácter de permanencia al Estado Libre Asociado y se le sacara del estigma colonial. Se celebraron unas vistas muy importantes en el Congreso sobre el proyecto Fresnós-Murray.
Y allí fuimos mucha gente, porque yo era miembro del Colegio de Abogados y fui como parte de la delegación del Colegio de Abogados. El colegio fue a oponerse a la legislación. El día que Muñoz estuvo deponiendo, fue el mismo día que le correspondía deponer al Colegio de Abogados. Y Muñoz depuso antes, Muñoz depuso por la mañana. Y Muñoz recibió ese día los maltratos más difíciles que ha recibido en su vida. Hubo un congresista que le imputaba a Muñoz que él quería tener todas las cosas buenas de las dádivas federales, pero que quería entonces tener más poderes que lo que tenía la gente de él en el estado de él, o él en el estado de él. Saylor de Pensilvania era el congresista. Y lo maltrató. Eso fue en el 63. Muñoz salió de esa vista muy afectado. Recuerdo que esto no tiene que ver con el Estado Libre Asociado, pero tiene que ver con la historia. Recuerdo que cuando, después de él deponer, se quedó en el salón y depusimos nosotros. Y entonces, cuando terminamos, él nos envió una nota que si queríamos almorzar con él. Y le dijimos que sí. Y fuimos a almorzar al restaurante de la estación del ferrocarril, que queda muy cerca del Capitolio. Y mientras esperábamos que nos dieran una mesa, doña Inés, la esposa de él, le dijo: Luis, ¿y cuándo tú vas a dejar de venir a Washington a recibir humillaciones? Y él se hizo que no la oía. Él no le quiso prestar la atención a lo que ella le decía, y ella no insistió. Pero entonces él, un poco en respuesta a lo que ella le está reclamando, nos dice a nosotros, yo estaba al lado de José Arsenio Torres, nos dice a nosotros él, señalando así para el Capitolio, nos dice: es que estos individuos se creen que ellos son los monarcas del universo. Y yo le dije a José Arsenio: el que se lo cree es él. El que se lo cree es él. En verdad, Muñoz, cuando uno lee la historia, yo les estoy haciendo un relato, pero hay un libro escrito que lo escribió un popular, pero una persona que quiso hacer una labor bastante objetiva, que fue don Antonio Fenojicén, escribe pues los antecedentes del Estado Libre Asociado. Es un libro que recoge todas estas incidencias del Congreso y recoge bastante las intervenciones. Él fue muy cuidadoso en guardar ese archivo y eso está publicado. 63, ya
el Partido Popular tiene problemas serios. Tiene problemas de corrupción. Tiene problemas de falta de voluntad política. Tiene problemas de falta de orientación política. Porque lo que él quería buscar con ese proyecto era buscar muy poco. Y recuerden que eso es en el 63 y Muñoz tiene que ser reelecto en el 64. Pero de allí él sale con la idea de que no va a ser más gobernador de Puerto Rico. Y entonces él renuncia a ser gobernador en el año 64 y viene a sustituirlo Roberto Sánchez Vilella. Hay algo que es un poco fuera del marco del Estado Libre Asociado, pero que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Y es que en Puerto Rico se organizó un grupo que un historiador inglés, Raymond Carr, que publica un libro interesante, un poco prejuiciado y ya viejo, el libro para los lectores de ahora, pero es un libro hecho por un scholar, por un académico. Él era un académico de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hacía estudios sobre España y hacía estudios sobre Latinoamérica. Y a él le hicieron una encomienda, una organización en Estados Unidos, para que examinara la situación de Puerto Rico. Y él publicó un libro que se llama The Colonial Experiment. Puerto Rico, The Colonial Experiment. Y él le da importancia al grupo que se creó en Puerto Rico, presidido por Juan Manuel García Pasalacua, en que estaba Maurice Ferré, estaba una persona de apellido López, que era un demócrata. Y este grupo, lo que se impuso como tarea fue lograr que los que creían en la anexión en Puerto Rico también se metieran en el Partido Demócrata para quitarle la hegemonía al Partido Popular. Y entonces esa es la época de Carter. Es una época en que nadie apostaba a Carter, pero el grupo de Puerto Rico apostó a Carter y ganó Carter la convención demócrata. Y entonces Carter favoreció. De hecho, Juan Manuel pues se anunciaba más o menos como un portavoz de las ideas de Carter en Puerto Rico. Y Maurice Ferré pues se convirtió en alcalde de Miami, y López fue preso por una corrupción. Había otro más, pero yo no recuerdo quién era el otro. Eran 4 o 5. Eso estableció un patrón que fue fundamental para la victoria de la estadidad en Puerto Rico, la victoria de los partidos de la estadidad. Porque, como ustedes saben ahora, antes no se daba la situación de que un estadista estuviera haciendo campaña en el Partido Demócrata. Eso es a partir de Carter para acá.
Pero eso tuvo como consecuencia que Joselló era demócrata, que Carlos Romero Barceló cambió de republicano a demócrata, que empezaron entonces ellos a disputarse la presencia en ambos partidos. Y el Partido Popular perdió hegemonía política hasta el punto de que, bueno, ahora mismo, en este momento, el comisionado residente es demócrata y Casablanca tiene un tremendo conflicto porque el gobernador de Puerto Rico también es demócrata, pero aquel es el representante, el representante de Puerto Rico en Washington. Eso no se daba antes. Antes, a partir de Roosevelt, el Partido Popular tenía control absoluto de la influencia demócrata. Esa labor, a mi juicio, fue perjudicial para el pueblo de Puerto Rico, pero uno no puede tampoco juzgar, condenar lo que es algo completamente legítimo, que ellos tratan de ubicarse en otro lugar y no en el Partido Demócrata. De hecho, Juan Manuel García Pasaracua, que predicó siempre algo, terminó defendiendo la estadidad. Y todos terminaron defendiendo la estadidad, todos del grupo. En este momento, el Estado Libre Asociado no representa ninguna legitimidad política en términos de relaciones con Estados Unidos. Eso está claro, eso está evidenciado por Kennedy. Originó un mecanismo que fue crear una oficina en Casablanca para atender los asuntos de Puerto Rico. Y todos los otros presidentes después de Kennedy han mantenido la oficina, y es lo que se llama ahora el grupo interagencial. Que unos le dan más importancia, otros menos importancia. Pero todos los informes últimos, si ustedes los examinan, tratan a Puerto Rico como un territorio, sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso para Muñoz Marín era anatema. Es decir, él creía que no, que el Estado Libre Asociado se organizó como un compact. Y efectivamente, la ley 600 habla de in the nature of a compact. Pero ¿qué es un compact? El compact es una denominación, una designación muy ambigua. Se dice que es el gobierno interno de las comunidades. Y eso es lo que ha sido el Commonwealth en Puerto Rico, el llamado Commonwealth, porque ustedes saben que el Estado Libre Asociado en inglés es Commonwealth, en Puerto Rico es Estado Libre Asociado. Muñoz se negó a que fuera, a que se tradujera Estado Libre Asociado, porque entonces daba la impresión de un Estado libre. Y hoy día, yo pienso que el mayor problema... Hay algo que no les he dicho, y es que a lo largo de todas las lecturas que uno hace, o que puede hacer del desarrollo del Estado Libre Asociado, uno ve que Estados Unidos ha estado muy preocupado por Naciones Unidas. Pero aquí se piensa que las Naciones Unidas no tienen nada que ver con esto, que Estados Unidos no le hace caso.
Ustedes saben que en 1953 es Estados Unidos quien lleva el caso de Puerto Rico a la Asamblea General pidiendo que Puerto Rico sea sacado de la lista de territorios no autónomos. Es bueno explicar que lo de territorios no autónomos es una designación que aparece específicamente Puerto Rico en la Carta de las Naciones Unidas. No es por implicación, no, es que cuando usted ve el listado, dice de Estados Unidos, Puerto Rico. Como un territorio, como una colonia de Estados Unidos. Lo que ocurre es que Naciones Unidas no ha bregado de manera uniforme. Es decir, el artículo 73 atiende los territorios no autónomos, pero había también territorios en fideicomiso, que eran territorios que habían sido dados en mandato a unas naciones después de la Primera Guerra Mundial, y que esos territorios se les entregan a los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Por eso la Micronesia era un mandato y Estados Unidos se queda administrando. Y entonces se le da a Sudáfrica que administre a Namibia, que está al norte de ellos. Y así había una serie de territorios. Pero Puerto Rico no. Puerto Rico estaba en el lado de los que ganaron la guerra. Y para eso, las Naciones Unidas se le ha hecho muy difícil bregar. Pero ha tenido éxito. Es decir, si en algún aspecto las Naciones Unidas han tenido éxito, es en la liberación de los pueblos, en ayudar a la liberación de los pueblos, a sacarlos del colonialismo. Y eso ha sido importante porque cuando se abre la Asamblea General en el 46, pues lo que hay son 46 o 47 países y hoy día hay 194 países. Es decir, ha habido un avance extraordinario y todo el mundo reconoce eso. Pero, cuando se trata de Francia, cuando se trata de Inglaterra, cuando se trata de Estados Unidos, pues a Naciones Unidas se le ha hecho muy difícil imponer su criterio. Por ejemplo, es una cosa vergonzosa que el caso de Puerto Rico ya ha sido 32 veces atendido por el Comité de Descolonización. Hay 32 resoluciones aprobadas condenando a Estados Unidos, pidiéndole que a Estados Unidos que cumpla con las obligaciones de una resolución, la resolución 1514 de la 15ª Asamblea. Y Estados Unidos no actúa. En absoluto no responde. Ha respondido en alguna ocasión. Por ejemplo, en el año 79 se le pidió la liberación de los presos políticos y respondió, los liberó. El grupo de Lolita, etc. Pero el caso de Puerto Rico, como un caso colonial reconocido por Naciones Unidas, a nivel de comité de descolonización, pero sacado de la lista de territorios no autónomos en el 53, mediante una resolución, la 748,
ha creado una situación en que uno sabe, que Naciones Unidas sabe que la 748 no tiene ninguna validez en este momento. Fue aprobada en el 53, pero todo el sistema de descolonización fue revisado en el 60, cuando se aprueba la resolución 1514. Pero uno nunca podrá ver que las Naciones Unidas se revocan. Ellos no se revocan. Ellos dan saltos, pero no se revocan. Es decir, ellos aprueban la resolución 1514, que en cierto modo, en gran medida, contradice un montón de resoluciones anteriores, pero ellos van para adelante, pero no derogan lo anterior. Yo creo que a mí me gustaría que ustedes me hicieran preguntas. Porque yo creo que yo he cubierto más o menos lo que el problema es que, miren, si ustedes dijeran, ¿y cómo es que se evidencia que Estados Unidos no considera todavía un territorio? Bueno, pues los que somos abogados sabemos que hay un caso del año 80, creo que es, Harry versus Rosario, en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que se podía discriminar contra los puertorriqueños en materia de beneficios sociales, porque Puerto Rico es un territorio sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y como nosotros no contribuimos al erario público norteamericano, pues ellos se sienten más libres todavía de discriminar. Yo creo que en este momento Estados Unidos está en una situación bien delicada con Puerto Rico. Y con esto voy a terminar para abrir preguntas. En Naciones Unidas se respetan mucho los bloques regionales. Es decir, cuando un bloque regional hace una petición referente a su región, normalmente se consiguen apoyos amplios. Y Puerto Rico, este año, ha logrado un apoyo regional que no había logrado jamás en la CELAC. Y la CELAC es un organismo que cuando decidió esto en Santiago de Chile, estaban allí presentes los presidentes de las Americanas y del Caribe. Hay mucha gente que piensa que, bueno, Estados Unidos no le hace mucho caso a eso. Sí le hace caso. Sí le hace caso porque en este momento Estados Unidos tiene una situación muy difícil, muy delicada con Latinoamérica. Dentro de un año, año y medio, Estados Unidos habrá sido desplazado en el comercio latinoamericano por la Unión Europea. Y se espera que dentro de 3 o 4 años por China. Sí, Estados Unidos sí entiende de eso. Y si manejar mal el caso de Puerto Rico crea fricciones innecesarias en Latinoamérica, ellos van a vigilar esa política exterior. A mí me estuvo muy interesante que hace poco, unos días, 2 semanas, la compañera Wilma Javerón estaba asistiendo a un seminario del Comité de Descolonización que se celebró en Ecuador. Y cuando terminó, dice que mientras ella hablaba, estaba allí el embajador de Estados Unidos en Ecuador, cosa que ellos no hacen nunca porque ellos no pertenecen a ese comité. Ellos renunciaron al comité.
Y cuando ella terminó, él le pidió copia de la ponencia. Yo pienso que Estados Unidos está en una encerrona. No están pensando en la estadidad para Puerto Rico. Es claro que no están pensando en la estadidad para Puerto Rico. Y eso lo veremos con el trámite del caso del proyecto de Pierluisi. Eso lo vamos a ver ya mismo. No han logrado un voto en el Senado. Han logrado votos de la minoría en la Cámara, muchos, pero de la mayoría en la Cámara solamente 8. Solamente 8 republicanos apoyan el proyecto de Pierluisi. Y esos son los que tienen la mayoría en la Cámara, son los que deciden qué se aprueba. De modo que yo creo que sí. Yo creo que sí, que el apoyo del bloque latinoamericano, lo que hace falta es una mayor actividad en Puerto Rico. Aquí se está haciendo mucho trabajo internacional con los muy pocos recursos que se tienen, mucho. Pero hoy en día la situación económica hace casi imposible viajar extensamente, porque el costo de los pasajes es muy alto. Y eso no es pasaje nada más, hay un sinnúmero de gastos. Pero abierto a preguntas. Quiero aprovechar para hacer la pregunta. Deben acercarse acá al micrófono. Yo creo que la creación del Estado Libre Asociado, aunque nos parezca extraño, a partir del año 53 trajo mucha confusión en Naciones Unidas sobre si ese podía ser un método de descolonización. Porque hubo otras naciones que tan pronto vieron que Puerto Rico, agarraron un ejemplo como el de Puerto Rico. Portugal fue uno que inmediatamente alegó en Naciones Unidas que Angola era un asunto doméstico de Portugal y que Angola era parte de la unidad nacional portuguesa, porque a ellos les preocupaba mucho soltar a Angola, porque Angola es muy rico en recursos naturales. Y eso produjo muchos problemas y duró años esa controversia, porque Portugal desobedecía las órdenes de los mandatos de las Naciones Unidas. Lo mismo ocurrió con Namibia y Sudáfrica. Namibia, el Consejo de Seguridad le ordenó muchísimas veces respetar los deseos de la población y ellos no cumplían. Y entonces esos procesos son largos, extensos. Como Naciones Unidas no tiene ejército para obligar a un país a cumplir. Y así le puedo dar varios ejemplos. Holanda también hizo lo mismo. Y entonces empezaron a surgir modelos distintos como Guadalupe y Francia, en que Francia se idea la fórmula de hacer de Guadalupe un departamento francés. Prácticamente lo integró
lo asimiló, lo anexó en el... de modo que no es Puerto Rico, es que las dificultades que se le crean a Naciones Unidas son muy grandes. Y como no tienen la obligatoriedad necesaria, pues... pero yo creo que como el número de territorios en este momento que está todavía en proceso de descolonizarse es tan poco, yo creo que Puerto Rico es uno de los lugares donde Naciones Unidas no va a poder por más tiempo eludir la obligación de considerarlo. Nosotros estamos pidiendo desde hace más de 7 años que se eleve el caso a la Asamblea General y se aprueba en el comité y lo ratifica la Asamblea, pero no actúan. ¿Puede explicar un poquito qué buscaba el proyecto Fernando Ray? Y segundo, si me puede hablar algo de lo que se proponía con el nuevo pacto de Hernández Colón. Sí. Hernández Colón tuvo dos iniciativas, el nuevo pacto y la nueva tesis. Lo que estaba tratando de probar Hernández Colón era hasta dónde Estados Unidos estaba dispuesto a expandir el gobierno propio. Es decir, se hablaba de inmigración, se hablaba de cabotaje, se hablaba de salarios, se hablaba de huelga, porque tú sabes que eso son todas áreas controladas por Estados Unidos. Pero con Hernández Colón ocurre lo indecible, lo increíble. Hernández Colón somete el nuevo pacto. Jaime Benítez era comisionado residente. Lo someten al Congreso y entonces el presidente es Ford. Y Ford, que pierde las elecciones, después de perder las elecciones, en ese periodo de transición, manda un proyecto de estadidad para Puerto Rico al Congreso. El caso Fernando Murray, que termina, pues no teniendo ningún resultado para Puerto Rico, iba en la misma línea de los proyectos anteriores, de buscar opciones que Puerto Rico pudiera lograr una victoria para ver cómo se ejecutaban. El problema es que el Congreso nunca ha estado dispuesto a comprometerse con los resultados. Ellos tienen la teoría de que ellos no pueden hacer eso porque ellos no pueden obligar a un Congreso posterior. Y por lo tanto, ellos no actúan. Aquí en ese proyecto Fernando Murray termina con una propuesta de ellos al gobierno de Puerto Rico de por qué no estudiamos más este asunto. Bueno, todo el mundo le dijo, vamos a nombrar una comisión de estatus. Y nombraron una comisión de estatus. Es la comisión que más ha investigado la situación política, jurídica, económica, social. Hay como 6 tomos de las ponencias de esa comisión. Vino aquí compuesta por senadores de allá y líderes políticos de aquí.
el Colegio de Abogados compareció, yo comparecí, porque fue en el tiempo en que yo era presidente del Colegio de Abogados. Entonces, ¿qué fue lo que recomendó finalmente la comisión? Pues hagan un plebiscito. Y se hizo un plebiscito en el 67, después que ellos terminaron. Y ese plebiscito no resolvió nada, porque ese plebiscito era para que los populares pudieran decir pues, que querían el desarrollo del Estado Libre Asociado. Pero ya mermada su autoridad, porque habían hablado de voto presidencial y de fondos federales y además les provocó la DJ final al Partido Popular. Ese fue un plebiscito que es inaudito. Muñoz convoca a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para atender los asuntos de la agricultura. Y debajo de la manga traía el proyecto de plebiscito. Y en medio de la sesión legislativa se aprueba el proyecto de plebiscito del 67, que nos obligó a todos a boicotearlo, y fue un boicot el más efectivo que ha habido en Puerto Rico. Logramos un 37% de abstención electoral. Un movimiento antiplebiscitario serio, fuerte, donde todas las organizaciones independentistas participaron. Pero fíjate tú cómo es. Es decir, se va a ellos, no están dispuestos a actuar, no están dispuestos a ellos a comprometerse a un plebiscito, se van por la vía de vamos a estudiar el asunto más, y finalmente terminamos un plebiscito de aquí que ellos no validan, porque eso no obliga a nadie. Buenas noches, Ricardo Martínez. Mi pregunta va relacionada con todo esto de plebiscito que hubo el noviembre pasado, en el cual se pide que ya Puerto Rico deje de ser un territorio. El pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo con las normas que se están dando acá. Y un poco la reacción de Estados Unidos y específicamente de Obama. Pues yo sé que Obama tiene que estar bien consciente de los resultados que hubo, y tiene que estar bien consciente de la plataforma o el programa del Partido Popular, en el cual decía que dentro de un año iban a poner la Asamblea Constitucional. Y sabiendo todas esas cosas, la contestación es bien tímida, con un párrafo en el presupuesto, ni siquiera pidiendo una ley federal, sino diciendo ustedes hagan algo y aquí tienen dinero. Y bueno, se ha dicho que eso es lo típico de Estados Unidos, de ignorar los esfuerzos de descomunizar Puerto Rico. Pero yo me pregunto si yo le doy una interpretación, si usted cree que el presidente Obama pudiera estar predicando a Alejandro García Padilla para que apruebe la Constitución. Yo tengo poca confianza en el presidente Obama. Para empezar. Yo creo que es un presidente muy belicoso, es un presidente que no respeta mucho los derechos humanos, que se siente cómodo con la legislación de Bush, que nadie esperaba que se sintiera cómodo. Y con relación al estatus de Puerto Rico, yo no tengo ninguna evidencia, y he leído todo lo que ha salido del grupo interagencial. No hay ninguna evidencia de que él esté inclinado a reconocer soberanía política en Puerto Rico. Ninguna. Afortunadamente yo creo que es bueno que esté pasando su término segundo ya, pero claro, uno nunca sabe quién viene después de él.
Pero Obama no ha hecho nada. Ahora mismo la conducta de él pidiendo 2.5 millones de dólares como una reserva presupuestaria para que los puertorriqueños hagan otro plebiscito, supervisado por el secretario de Justicia. Eso es indignante realmente, es indignante. Entonces, esos 2.5 millones de pesos son los mismos 2.5 millones de pesos que pidió Clinton para esos mismos propósitos y el Congreso no se los aprobó. De modo que pueden que se los aprueben, ¿verdad? Y entonces eso pues nos cree otro problema que tengamos que resolver, pero es posible que no se lo aprueben. Es posible que no porque el Congreso como que no está muy preparado para aprobar presupuesto en este momento. Es decir, la división que hay entre demócratas y republicanos en la Cámara, que es la que tiene que bregar con ese asunto, no el Senado, me da la impresión de que es posible que este año se vaya a Estados Unidos sin presupuesto. Que no sería la primera vez. Que no sería la primera vez. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuál sería, y su experiencia, cuál sería la valoración que tiene el estatus actual para los Estados Unidos y de no tomar una decisión con relación a Puerto Rico? O sea, antes se decía que era porque la Marina influenciaba las decisiones del Congreso, ahora pues ¿qué otra cosa? ¿Puede ser económico? ¿Puede ser...? Yo personalmente creo que Puerto Rico en este momento es una carga política para Estados Unidos, pero es un tremendo negocio para Estados Unidos. Es decir, había un momento en que, bueno, había un complejo de razones, había la razón económica, había la razón estratégica, el canal de Panamá, el triángulo, etcétera. Pero no, es que Puerto Rico le está produciendo muchas ganancias a las empresas norteamericanas y esas empresas están transfiriendo directamente a Estados Unidos sus ganancias. No le crean ningún empleo prácticamente. Empleo me refiero a empleos de verdad, bueno, no subempleo, empleo de verdad. Y creo que Estados Unidos no encuentra cómo soltar eso porque ellos tienen un problema de que estas son empresas domésticas norteamericanas operando en Puerto Rico, aunque son multinacionales, pero cada empresa significa empleo en Estados Unidos. Nosotros lo que estamos haciendo es sosteniendo miles y miles de empleos en Estados Unidos. Entonces, pues uno piensa, bueno, pero a lo mejor eso no es una razón válida. Bueno, yo creo que sí, porque son más de 30.000 millones de pesos en ganancias que se transfieren. Y eso implica, antes se hablaba de que sosteníamos 150.000 empleos en Estados Unidos. Yo creo que eso es mucho, mucho más ahora, mucho más ahora. Y Estados Unidos tiene un problema de empleo en este momento. De modo que en este momento ellos deben estar jugando con ese factor como un factor muy importante. Buenas noches, doctor. La pregunta es la siguiente. Si aquellas circunstancias históricas del 52 y 67, políticamente, para los que luchamos por la independencia del país, pues sabemos que el saldo no fue muy bueno. La experiencia sí ha sido buena. En estos momentos históricos, donde se hizo un referéndum aquí, que se votó por un grupo que se llama ABAS, y se logró sacar a la superficie del pueblo que sí hay una gran cantidad de gente que quiere romper con el concepto colonialista. Este propósito que tenemos aquí
usted, diría que debemos nosotros ayudar a convencer a las demás personas con los ejemplos que ya están de las islas de Marshall, que tienen sus embajadas donde les da la gana, según ellos deseen, que es un estado libre, una libre asociación que ya está identificada jurídicamente en las Naciones Unidas, no un embeleco que nos vamos a sacar de la manga. Bajo ese mismo concepto, nosotros podríamos agrupar fuerzas, ¿no? Esa es la... Sí. Bueno, tomando la experiencia legislativa en Estados Unidos, en los últimos 2 o 3 proyectos que se han discutido, es que Estados Unidos asimila la libre asociación con la independencia. Es decir, ellos entienden que la libre asociación y la independencia es la misma cosa, pero que la libre asociación es una independencia con un periodo de... Y en verdad es un problema de soberanía. Es decir, no hay duda de que tanto en la libre asociación como en la independencia, pues el objetivo fundamental es la soberanía política, es el derecho a decidir por sí mismo. Pero Estados Unidos no ha estado dispuesto a separar, en el caso de Puerto Rico, la independencia y la libre asociación como alternativas distintas. Yo no sé si estarían dispuestos a hacerlo porque yo les dije a ustedes en algún momento que negociar la libre asociación de las Islas Marshall y de los Estados Federados de la Micronesia les tomó 14 años. Y son unas islas que no tienen, todas, las Marshall no tienen 400,000 habitantes. Les tomó 14 años. Yo creo que Puerto Rico, pienso que desde la perspectiva de allá, verían a Puerto Rico como un sujeto muy difícil de negociar una libre asociación. Muy difícil. Porque la multiplicidad de acuerdos que hay que hacer luego que se formaliza el pacto, es muy grande. En el caso de Puerto Rico sería muy grande, muy grande. Pero yo diría que 10 veces lo que fue en la Micronesia. Entonces yo creo que por eso es que yo a veces pienso que Estados Unidos no está dispuesto a reconocer, salvo que los puertorriqueños, dándonos ellos la opción conjunta de libre asociación e independencia, voten por la libre asociación. Entonces ellos van a tener que tomar una medida en relación a eso. Lo que pasa es que el Congreso no está dispuesto a hacer nada que lo comprometa. Nada. Yo creo que Truman fue genial cuando le planteó al Congreso: no le ofrezca nada a Puerto Rico que usted no esté dispuesto a cumplirle. Si no le va a dar la estadidad, no se lo ofrezca. Y yo creo que eso ha permanecido. Y yo creo que ahora es muy difícil con los republicanos en el poder en la Cámara, a menos, ¿verdad?, que no haya un cambio dentro de un año y pico, que hay elecciones, y que se produzca una victoria demócrata y que los demócratas se orienten de distinta manera. Pero yo les digo a ustedes que yo creo que Estados Unidos, la situación de Puerto Rico todavía la ve como una situación de independencia o estadidad. Así lo veo yo. No, aquí no hay términos medios, ustedes opten por una de estas dos. Y lo que pasa es que para defender ellos la concesión de la estadidad a Puerto Rico, hay que trabajar duro, sobre todo en este momento en que están
discutiendo tantos problemas de migración, de esta avalancha del sur hacia el norte, esa pared que van a construir de 700 millas, esas decenas de miles de millones de pesos que han asignado, que ya tienen más o menos pautado y convenido para aguantar a los mexicanos en Arizona y en Nuevo México. Yo no creo que ellos estén en plan de considerar la estadidad, pero nosotros tenemos que hacerle a ellos la vida lo más difícil posible. Es decir, y yo creo que una de las maneras puede ser en el ámbito internacional, otra medida puede ser en la unidad del pueblo puertorriqueño, buscando consenso en Puerto Rico sobre la solución del estatus. Ellos respetarían mucho si Puerto Rico se uniera, pero si ellos pueden cultivar esta división y la cultivan. Buenas noches, Noel. Buenas noches. Buenas noches. Añadiéndole al negocio que tiene Estados Unidos aquí, habría que añadir algo que nosotros podríamos cuantificar y no se ha hecho. Es la capital intelectual, la fuga de cerebro, todo lo que les ha producido. Y eso nunca se ha tomado en cuenta. Yo creo que esos son millones de millones de dólares en términos de patentes creadas por el intelecto puertorriqueño que ha sido probado. Eso tiene un valor inconmensurable y eso nunca se ha tocado. Con relación al concepto de territorio incorporado, teniendo en cuenta el planteamiento de Estados Unidos en el 53, en la 148, ¿cómo el derecho internacional ve el concepto del derecho de Estados Unidos de territorio incorporado? ¿Cómo lo valora? No. Naciones Unidas no brega con los territorios incorporados o no incorporados. Es decir, eso cae todo dentro de una categoría de territorios. Ahora, bajo la 1514, esos son territorios que no han alcanzado aún su independencia, porque esa resolución es para promover la independencia. Ahora, yo no sabría decirte cómo ellos, si hubiera un planteamiento de territorio incorporado, bueno, eso se refiere al ámbito interno de los Estados Unidos. Estados Unidos hizo territorio incorporado a Hawái, hizo territorio incorporado a Alaska y lo anexó. En Puerto Rico nunca ha hecho esa decisión los tribunales. En Puerto Rico todavía prevalece la designación de territorios no incorporados. Pero el hecho de que Estados Unidos suscribe como nación el derecho internacional y ya se rige en Estados Unidos, puede haber una contradicción así entre el derecho nacional de Estados Unidos, tal un concepto tal como territorio incorporado. Eso no contradice el haber suscrito el derecho internacional. Pues claro que lo contradice. El territorio incorporado no es admisible en el derecho internacional. Ese territorio, le puede llamar incorporado, no incorporado, pero es territorio. Y en tanto territorio está sujeto a la descolonización. La otra pregunta es, ¿cuánto pesa realmente tu opinión en la estrategia de liberación nuestra, el protagonismo del pueblo puertorriqueño? No te oí. ¿Cuánto pesa, según tu opinión, realmente en la estrategia de liberación nuestra, el protagonismo del pueblo puertorriqueño? Porque yo siento que se dice que sí, que lo determinante es el pueblo, pero yo siento que el peso, se da mucho peso al internacional, que es importantísimo. Lo que yo entiendo es que al no haber una
¿le ha acompañado realmente de un trabajo que promueve el protagonismo del pueblo puertorriqueño? Mira, yo creo que es que en Puerto Rico no estamos haciendo mucho trabajo político. No estamos haciendo mucho trabajo político, estamos haciendo muy poco trabajo político. Es decir, tú tienes que fortalecer en Puerto Rico las demandas por cosas concretas, pero lo tienes que hacer a base de trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento se está tratando de parar a Walmart. Y se organizaron los trabajadores en New Jersey y Walmart cerró la planta. Pero ahí no se acabó la cosa. Ahora mismo tiene un sinnúmero de planteamientos de huelga en Estados Unidos, patrocinados por unos sindicatos que los están apoyando. Por eso. En Puerto Rico, por ejemplo, mira, por eso que yo digo trabajo político. ¿Qué está haciendo Walgreens? Matando farmacias. A eso vino. Eran 750, 800 y quedan, creo que muy pocas. ¿Qué ha hecho Home Depot? Matar fajetería. ¿Sabe? Y entonces vienen destinados a tomar unos sectores económicos y nosotros nos quedamos todos quietos en reuniones que yo he tenido, no de esta naturaleza, de otras. Yo he planteado, vamos a bregar con un boicot a Walgreens para apoyar a la farmacia de la comunidad. Yo vivo en University Garden y me queda una farmacia allí que está navegando en agua turbulenta siempre. Ah, pero yo compro allí. Pues si nos decidiéramos a fortalecer esa pequeña empresa puertorriqueña, recibirían los americanos tremenda lección, porque ellos eso sí que lo entienden, la economía, la finanza, el dinero. Y yo creo que ese es el trabajo político que hay que hacer, que parece social. No, es eminentemente político. Esas corporaciones han venido a Puerto Rico a acabar con esto, a acabar con el pequeño empresario puertorriqueño, y Puerto Rico no se mueve. Yo veo esas manifestaciones en Egipto. ¿Sabe? La gente se tira a la calle. Y ya renunció el presidente, ya se fue, no, renunció, se lo sacaron. Yo creo que Puerto Rico tiene que entrar en una dinámica de mayor actividad, de mayor activismo. Buenas noches. Apoyando un poco lo que dice, lo que estaban comentando ahora, entiendo que nosotros a través de la primera clase descubrimos que Simón Bolívar y su Estado Mayor pues, no pensaron nunca en apoyarnos a nosotros para nuestra lucha de independencia. Tampoco ahora en las Naciones Unidas escuché sobre 30 veces hemos ido, hay resoluciones y nada sucede.
Yo creo que para mí es sencillo, toda la revolución democrática latinoamericana es una revolución pacífica de recuperación del patrimonio nacional. Eso es, de eso es que se trata. Entonces nosotros, pues no hemos desarrollado un activismo que sea capaz de sensibilizar a la gente sobre la necesidad de proteger los pequeños negocios de Puerto Rico que están desapareciendo, que son gente que tan pronto desaparecen se van de Puerto Rico, muchos de ellos porque están buscando otro lado, porque aquí no hay mucho trabajo. Yo creo que hay que desarrollar campañas internacionales importantes, y son importantes y hay que seguirlas y fortalecerlas, pero las veces que yo he planteado en reuniones, vamos a bregar con un boicot a Walgreens. Vamos a bregar con un boicot a Walgreens. Eso es cuestión de ir diseminando la idea de que están matando unos negocios legítimos puertorriqueños. El boicot para incentivarlo de aquí, identificarlo, que no haya duda de que es la industria local que tenemos que apoyar. Porque si no vamos a comprarle a aquel, entonces tenemos que identificar bien a quién sí le queremos comprar. No, sí, claro, eso requiere elaborarse. Pero uno sabe que ese es un sector que le ha servido tradicionalmente bien a Puerto Rico. Entonces le dicen a uno, pero es que Walgreens tiene todas las medicinas y las farmacias chiquitas ya no tienen nada. Pues no tienen nada porque no pueden tener nada. En la medida en que se les permita crecer, tienen las medicinas, tienen los medicamentos y tienen lo necesario. Pero en la situación actual, ellos están navegando en la pobreza realmente. Yo pienso que es posible que Puerto Rico pueda sensibilizarse para declarar, pues si no fue eso lo que le hicimos a la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, y no fue eso lo que le hicimos a la Comay. Pero se necesitan unas iniciativas. Buenas noches. Que hablara de deslindar bien la estrategia de descolonización a la luz de lo siguiente, a la luz de ir al Congreso y convencer a todos esos congresistas es muy imposible. Yo lo voy a para el texto, y eso lo necesitan hacer los estados empresariales. Pero hay una originalidad de la independencia. Esa otra alternativa no es para la al Congreso. Y la última cosa que quiero que usted aclare aquí bien es sobre la Asamblea Constitucional del Estado. El proceso. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve con la Asamblea Constitucional del Estado porque... Vamos a dar una clase de asamblea con ¿Perdón? tenemos una clase... Ahí, Alejandro Torres, ¿verdad? Bueno, sí. Alejandro trae un trabajo que él preparó que lo hemos usado y lo vamos a seguir usando, lo hemos usado bien. Pero ese es un método muy democrático, muy consensuado. Es decir, ahí no se excluye a nadie, que tiene posibilidades, porque nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Funcional, hay gente del PNP que está apoyando la Asamblea Constitucional, hay populares apoyándola, de modo que... Pero eso es bueno tomarlo desde el principio, que es como usted quiere, desde el principio, cómo se convoca, sobre qué base, etcétera.
bueno, terminamos. No, no, no. Un momentito, antes de que se vayan todos, ya nos pasamos unos minutos del final del periodo, pero quiero aprovechar antes de que se vayan todos, de que hay una campaña que se va a comenzar mañana a nivel de todo Puerto Rico de parte del Movimiento Unión Soberanista, y hay aquí varios de Puerto que estamos subiendo con relación a las empresas norteamericanas. Una de las cosas que nosotros tenemos que apoyar es aquellas legislaciones que vayan en contra, por ejemplo, de las cooperativas, de las empresas que se están haciendo aquí, o legislación que se pueda adoptar para que estas empresas resurjan. O sea, eso es bien importante porque ahora mismo la ley de cooperativa los bancos la van a asfixiar porque ellos quieren el capital que tienen las cooperativas. O sea, y está en una batalla, ya se aprobó en la Cámara y ahora